Hola chicos, ¿cómo están? En este video vamos a estar hablando de multiplicidad de raíces y de cómo construir o cómo armar la fórmula de una función polinómica conociendo algunos datos referidos a su gráfico. Lo primero que vamos a estar conversando es de multiplicidad de raíces. Cuando decimos esto de multiplicidad de raíces, lo que queremos decir es la cantidad de veces que se repite una raíz. Y acá aparece algo importante, y es que si una raíz es de multiplicidad par, o como dicen otros autores, de orden par, dicho en términos simples, se repite una cantidad par de veces, la gráfica va a estar rebotando en esa raíz. Y si una raíz es de multiplicidad impar o de orden impar, o dicho en otras palabras, se repite una cantidad impar de veces, 1, 3, 5, gráficamente la función va a atravesar el eje cartesiano, va a cruzar el eje. ¿Cómo podemos ver estas cuestiones teóricas en un ejemplo en particular? Bueno, vamos a estar hablando del ejemplo que aparece a continuación, el ejemplo 1. Ahí podemos ver que tenemos una función polinómica de grado 3. ¿Por qué es polinómica de grado 3? Bueno, porque acá tenemos en este factor un binomio al cuadrado y por acá tenemos un factor que es de grado 1, entonces 2 más 1, 3. Y nuestro conjunto de ceros, escrito en orden, es menos 2 y 3. Recuerden que si tienen alguna duda referida a estos conceptos pueden ver videos anteriores, pero básicamente las raíces son los números opuestos a los que vemos en cada uno de los factores, siempre y cuando la x esté acompañada de coeficiente 1, si no había que hacer un despeje. Bien, la cuestión es saber dónde cruza y dónde rebota. Fíjense que en este factor, en el segundo, tenemos un exponente 2, o sea que esa raíz está repetida 2 veces, o dicho en los términos de la información que les expuse recién, es de multiplicidad par porque está elevada al cuadrado. Cuando hablamos de esto de par o impar, tenemos que mirar exponentes, no el número de adentro, ¿sí? Solamente los exponentes. ¿Por qué decimos que está repetida una cantidad par de veces? Bueno, porque esa expresión de la función es la misma que x menos 3 por x más 2 por x más 2, porque ese más 2 estaba al cuadrado, ¿verdad? Entonces lo que vemos es que está repetida una cantidad par de veces, está repetida 2 veces. Entonces, en esta raíz, que involucra justamente al factor del cual estamos hablando, se va a generar un rebote, ¿sí? Y lo que podemos decir del primer factor es que está elevado a la 1. Fíjense que cuando tenemos factores elevados a la 1, ese exponente no se escribe. Entonces, como está elevado a la 1, o se repite una cantidad impar de veces, porque se repite una vez, la gráfica va a estar atravesando o cruzando el eje cartesiano. Entonces, en 3 va a haber un cruce. Algo importante que tenemos que tener en cuenta es la ordenada del origen. Vamos a calcularla, perdón. Tengo que hacer f de 0. Entonces tengo que hacer 0 menos 3 por 0 más 2 elevado al cuadrado. Entonces obtengo menos 3 por 2 al cuadrado. Esto es menos 3 por 4 y esto es menos 12. Vamos a ver cómo hacemos los gráficos solamente con esta información que rápidamente pudimos decir de la fórmula. Solamente mirando la fórmula pudimos decir los cruces y los rebotes. El objetivo de esta técnica de cruces y rebotes, chicos, es que nos vayamos liberando de todas esas cuentas que veíamos en la clase pasada de tener que estudiar cuál es el signo de lo que sucede al costado, a la izquierda o a la derecha de una de las raíces. Entonces de esta manera lo hacemos rápidamente. Marco las raíces, menos 2 y 3. Menos 2 y 3. Las marco bien fuerte y tenemos ordenada el origen menos 12. ¿Sí? Ahí está, muy bien. Vamos a aplicar esto de los cruces y los rebotes. Dijimos que, voy a volver a subir, en menos 2 hay un rebote y en 3 hay un cruce.
Fíjense que el camino obligatorio entre las raíces es pasar por la ordenada del origen. Necesariamente tenemos que pasar por menos 12. La cuestión es qué hacemos después. Bueno, en menos 2 se tiene que dar un rebote. Y ese rebote evidentemente es de esta manera. ¿Qué pasa si yo hago esto? Bueno, no estoy respetando la parte teórica de los cruces y los rebotes, porque como pueden ver acá, se está atravesando el eje cartesiano y eso no puede pasar en el caso de esta raíz, tiene que rebotar. Y dijimos que en 3 se daba un cruce, eso quiere decir que tengo que atravesar el eje cartesiano, ¿sí? Entonces de esa manera nos evitamos lo que hacíamos antes de tomar un número que esté antes de la raíz y ver qué signo tiene la imagen. Vamos a ver más ejemplos para que esto pueda quedar más claro. Tenemos un ejemplo número 2. ¿Cuáles son las raíces? Bueno, habíamos dicho que cuando tenemos factor común, la raíz era 0. Factor común x, ¿sí? La raíz era 0. Y por este lado, la otra raíz es menos 5. Este es un polinomio de grado 5, porque acá tenemos x cubo y después acá el cuadrado. Así que en total este polinomio es de grado 5. Vamos a escribir el conjunto de ceros. Lo voy a escribir en orden, menos 5 y 0. Y cuando quiero calcular la ordenada del origen, me toca reemplazar a x por 0. Y fíjense que esto no va a dar otra cosa que 0 también. Habíamos comentado en la clase pasada que cuando 0 es raíz también es ordenada. Bien, entonces marco 0 por acá. No me está marcando. Ahí está. 0 y menos 5. Ahí está. Esas son las dos raíces que tenemos. Pero no tenemos esta vez la ayuda de la ordenada del origen como teníamos en el ejercicio anterior. Porque la ordenada del origen en este caso me coincide con la raíz, que es 0. Entonces vamos a tener que hacer la cuenta de qué sucede alrededor de una de las raíces. Pero lo hacemos una sola vez. ¿Por qué una sola vez? Bueno, porque después tenemos que aplicar lo que vimos recién de los cruces y los rebotes. Fíjense que como el factor que contiene la raíz, que es 0, está elevado al cubo, o sea, está repetido una cantidad impar de veces, se va a generar entonces un cruce. Y como el factor que contiene la siguiente raíz, que es menos 5, está elevado al cuadrado, se va a generar ahí un rebote. ¿Sí? Entonces, en 0 tiene que cruzar y en menos 5 tiene que rebotar. Yo les voy a mostrar cuáles son las dos propuestas de gráfico y de ahí la necesidad de hacer, aunque sea una sola cuenta. Si en menos 5 tiene que rebotar y en 0 cruzar, se puede generar este gráfico. Fíjense, menos 5 rebota y en 0 cruza. O también se puede generar este gráfico, miren, en menos 5 rebota y en 0 cruza. Entonces la discusión se presenta a partir de analizar si la función viene de arriba o viene de abajo, porque no tengo el dato del ordenado al origen que de alguna manera me da una información adicional. Entonces, vamos a ver qué pasa. Voy a subir un poquito y voy a tomar un número cualquiera bien exagerado, f de menos 10. Y recuerden que reemplazamos en la fórmula y de ahí nos importa el signo. Entonces, 2 por menos 10 al cubo por menos 10 más 5 elevado al cuadrado. Entonces, voy a tener menos 2 multiplicado por menos 10 al cubo, bueno, esto me da menos 1000, y de acá voy a obtener menos 5 elevado al cuadrado. Fíjense que acá tengo menos por menos, y acá tengo un número negativo elevado al cuadrado y eso me da positivo. Así que menos por menos por más me da positivo. Eso quiere decir que la función tiene imagen positiva para menos 10. Es decir, que viene de arriba, porque menos 10 estará por acá, entonces la función viene de arriba. Viene de arriba hasta pasar por menos 5. Dijimos que en menos 5 se genera un rebote y en 0 va a cruzar. Entonces de esa manera tenemos completo el gráfico muy rápidamente. Yo ahora estoy tardando porque lo estoy explicando, pero créanme que se hace muy rápido. Vamos con el ejercicio número
3, voy a estar bajando para que se muestre también el eje cartesiano. Bien, tenemos entonces, a partir de este factor sacamos que 0 es raíz, a partir de este otro factor sacamos que 3 es raíz y a partir de este sacamos que menos 3 es raíz. Entonces, los escribo en forma ordenada, menos 3, 0 y 3. Esta es una función de grado 5. En 0 va a estar rebotando. ¿Por qué? Porque está elevado al cuadrado. Después, en el segundo factor, o sea, para la raíz 3, está elevado a la 1, aunque no esté escrito. Entonces en este va a cruzar. Y en la raíz que corresponde a menos 3, va a estar rebotando porque está elevado al cuadrado. Rebota. Vamos a marcar estos datos en el eje cartesiano. Yo tengo por acá 1, 2, 3. Bueno, 0. Menos 1, menos 2, menos 3. Hago un poco más grande la escala para que se pueda ver con claridad. Nuevamente, si calculamos la ordenada del origen, vamos a obtener 0 de resultado. Justamente cuando 0 es raíz es ordenada. Y se nos presenta la discusión de si viene de arriba o viene de abajo. Entonces para eso vamos a tomar un número cualquiera. En este caso voy a tomar menos 10 y entonces voy a marcar menos 10 al cuadrado por menos 10 menos 3 por menos 10 más 3 al cuadrado. Todo número negativo elevado al cuadrado me da resultado positivo. Después, menos 10 menos 13 es negativo. Después, menos 10 más 3 es menos 7, pero como está elevado al cuadrado me va a dar positivo. Finalmente gana el signo menos. Eso quiere decir que la función va a venir de abajo. Fíjense, la función va a venir de abajo hasta que llega a menos 3. Después tenemos que en menos 3 rebota, así que no voy a atravesar el eje cartesiano, no voy a hacer este recorrido, sino que voy a rebotar. Y voy a rebotar, voy a hacerlo mejor, voy a rebotar y voy a tener que llegar hasta el siguiente número que conozco de raíz, que es el 0. ¿Qué pasa en 0? Bueno, en 0 rebota la función nuevamente, así que no voy a hacer esto, porque si hago esto es cruzar. Entonces vamos a llegar a la siguiente raíz. ¿Qué pasa en la siguiente raíz? Dice que cruza, entonces no voy a hacer esto porque esto es lo mismo que rebotar. Entonces voy a tener que empezar a subir porque si atravieso el eje estoy cruzando porque la multiplicidad es impar. Bien, espero que hasta acá haya quedado claro.